Dicen que ningún muro es eterno, y sin embargo, durante más de 1000 años, las murallas de Constantinopla desafiaron esa idea. Resistieron cruzadas, invasiones, terremotos y el paso del tiempo. Hasta que un día, una sola arma cambió la historia para siempre. Aquel disparo no solo derrumbó piedra y acero, sino que sepultó una era entera. ¿Cómo fue posible que un joven de apenas 21 años lograra lo que cientos de ejércitos no pudieron? ¿Qué máquina infernal logró hacer temblar los cimientos de un imperio milenario? Hoy viajaremos hasta el corazón del siglo XV para descubrir cómo el ingenio humano, la ambición y la fe se unieron en una sola creación. El supercañón de Mehmed II, el arma gigante que destruyó un imperio de 1000 años. Pero antes de continuar, dale like y suscríbete. Cada día traemos historias que la vida quiere borrar. Ahora sí, comencemos. A mediados del siglo XV, el mundo estaba dividido entre el viejo y el nuevo orden. En el este sobrevivía el Imperio Bizantino, una sombra de lo que alguna vez fue Roma. En el oeste, las potencias cristianas se disputaban territorios. Y en el corazón de Anatolia, un nuevo poder crecía con fuerza imparable, el Imperio Otomano. Constantinopla, la joya de Bizancio, era más que una ciudad, era un símbolo. Su triple muralla de Teodosio, levantada en el siglo V, había resistido casi 1000 años de asedios. Ningún ejército había logrado tomarla por la fuerza. Su caída, decían, significaría el fin del mundo antiguo. Pero en el año 1451, un joven sultán ascendió al trono del Imperio Otomano. Su nombre era Mehmed II, y desde el primer día juró conquistar lo que ni su padre ni sus antepasados habían conseguido: la ciudad de Constantino. Desde su infancia, Mehmed había crecido escuchando historias de Alejandro Magno y Julio César. Los admiraba, pero los consideraba incompletos. Ninguno, pensaba, había logrado unir Oriente y Occidente bajo un solo estandarte. Su meta era clara: Constantinopla debía caer, y con ella el viejo orden del mundo. Pero había un problema. La ciudad era prácticamente inexpugnable. Sus murallas tenían más de 12 metros de altura, 3 líneas de defensa y una cadena gigantesca que bloqueaba la entrada al Cuerno de Oro, impidiendo cualquier ataque naval. Durante siglos, esas murallas fueron consideradas indestructibles, hasta que apareció un hombre que afirmó poder destruirlas. Su nombre era Orban, un fundidor de origen húngaro, maestro en la ciencia de la pólvora y los metales. Había viajado hasta Constantinopla ofreciendo su conocimiento al emperador bizantino, Constantino XI Paleólogo. Pero el imperio, pobre y debilitado, no tenía recursos para financiar sus experimentos. Rechazado y humillado, Orban abandonó la ciudad, y entonces ocurrió lo impensado. Cruzó el Bósforo y ofreció sus servicios al enemigo. Cuando Mehmed escuchó su propuesta, comprendió que aquella era la pieza que le faltaba para cumplir su destino. Orban le habló de un arma nunca antes vista. Un cañón tan grande que necesitaría 100 bueyes para moverlo, tan poderoso que podría romper los muros más resistentes de la tierra. El joven sultán, fascinado, le dio recursos ilimitados: obreros, bronce y pólvora. El proyecto debía completarse en menos de un año, y así, en la ciudad de Adrianópolis, comenzó la construcción del cañón que cambiaría la historia. Durante meses, los herreros trabajaron día y noche bajo el rugido del fuego. El cañón medía casi 8 metros de largo y podía lanzar proyectiles de piedra que pesaban más de 600 kilos. Era tan grande que, cuando lo encendieron por primera vez, el sonido retumbó como un trueno que sacudió la tierra. Los otomanos lo llamaron Shahi, los europeos lo apodaron el basilisco, y los cronistas de la época lo describieron como el monstruo que escupía fuego y humo como un dragón.
Pero había un riesgo. El cañón podía reventar por la presión interna, así que cada disparo requería cálculo, precisión y valentía. Mehmed no dudó ni un instante. Sabía que la gloria no esperaba a los prudentes. El 29 de marzo del año 1453 comenzó el asedio. Más de 80.000 soldados otomanos rodearon Constantinopla, mientras dentro de la ciudad apenas 7.000 defensores esperaban el inevitable ataque. Desde las colinas, el basilisco fue colocado sobre una plataforma de madera reforzada. Tardaron 6 semanas en transportarlo desde Adrianópolis y 2 días en posicionarlo frente a las murallas. El 6 de abril, el cañón rugió por primera vez. Un temblor recorrió la ciudad. El proyectil impactó en el muro exterior con una fuerza nunca antes vista. Las piedras se partieron, el polvo llenó el aire y por un instante los defensores creyeron que el fin había llegado. Cada disparo requería 3 horas de preparación. Mientras el cañón se enfriaba, Mehmed ordenaba el bombardeo de torres y puertas con otros cañones menores, hasta debilitar el sistema defensivo completo. Durante 55 días, el basilisco rugió sin descanso. Las murallas comenzaron a ceder. La ciudad, exhausta, veía cómo su destino se desmoronaba piedra a piedra. Mientras tanto, en Europa, las potencias cristianas observaban con indiferencia. Nadie acudió a auxiliar al emperador bizantino. Occidente, dividido por guerras internas, no comprendía que la caída de Constantinopla abriría la puerta del Mediterráneo al Islam. Dentro de la ciudad, el hambre, el miedo y la desesperanza crecían. Los bizantinos sabían que resistían no solo por su patria, sino por toda la cristiandad. Y afuera, el joven sultán Mehmed veía en cada grieta de las murallas una señal del destino. Creía que Dios mismo lo había elegido para cumplir una profecía. Un día, Constantinopla caerá, y qué feliz será su conquistador. En la madrugada del 29 de mayo del año 1453, Mehmed dio la orden final. Alrededor de 150.000 soldados se lanzaron al asalto. El basilisco había abierto una brecha en la muralla, lo suficiente para permitir el ingreso de las tropas otomanas. El emperador Constantino XI murió luchando espada en mano, y las banderas del creciente fueron izadas sobre Santa Sofía, la catedral más imponente del mundo cristiano. Tras más de 1000 años de resistencia, Constantinopla había caído. El último bastión del Imperio Romano dejó de existir y en su lugar nació una nueva era, la era del Imperio Otomano. La caída de la ciudad marcó el fin de la Edad Media. El comercio entre Oriente y Occidente cambió para siempre, empujando a los europeos a buscar nuevas rutas marítimas, lo que siglos después llevaría al descubrimiento de América. La ciencia de la artillería dio un salto gigantesco. El uso de cañones masivos transformó la guerra y enterró la era de los castillos inexpugnables. Y Mehmed II, el conquistador, se convirtió en leyenda. Transformó Constantinopla en Estambul, hizo de Santa Sofía una mezquita y trazó un puente entre dos mundos, uniendo Europa y Asia bajo su imperio. Pero el poder siempre tiene un precio. El basilisco, aquel monstruo de fuego, se volvió obsoleto apenas unas décadas después. Era tan pesado, tan lento y peligroso, que terminó siendo una reliquia del pasado. Y Mehmed, el conquistador, moriría joven, sin saber que su victoria había cambiado la historia. Pero también había desatado siglos de conflicto entre Oriente y Occidente. Aquel cañón, construido por un hombre rechazado y usado por un joven obsesionado, no solo derribó muros de piedra, también derrumbó las murallas invisibles del mundo antiguo. Hoy, 6 siglos después, los restos del basilisco descansan en silencio. Algunos dicen que fragmentos de su metal fueron fundidos para crear nuevas armas.
Otros aseguran que aún yace enterrado, esperando ser hallado. Pero la verdadera pregunta no es dónde está el cañón, sino qué tan lejos estamos dispuestos a llegar los humanos cuando la ambición supera la razón. Porque si un solo disparo pudo derribar un imperio de 1000 años, ¿qué pasará cuando la próxima arma apunte hacia nosotros? Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.